Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Estrenos. Con Eric Estrada. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Vamos a comenzar un episodio nuevo de Cine Garage. Estamos, por supuesto, como siempre, en Puentes, a quienes nunca dejaré de agradecerles la sociedad que hemos establecido, la manera de trabajar, el apoyo, las cosas que hemos sacado. Ha sido un año muy productivo, ya iremos haciendo el recuento hasta el final. Por ahora, antes de entrar pues, a los últimos 2 meses de este año y siguiendo un poco la estela de cine de horror, terror, género, que empezó, yo creo, desde los festivales como Feratum y Mórbido, y acaba colándose todo octubre con el famoso Halloween y Día de Muertos. Tenemos una propuesta que yo creo vale la pena platicar por muchísimas razones. Ya lo iremos disectando a lo largo de este episodio. La película que vamos a comentar esta tarde se llama Atroz, una película que ha dado mucho que hablar a lo largo del mundo, a lo ancho también, a lo alto y a lo bajo. Ha estado presente en varios festivales, me desmentirás. Lex Ortega, el invitado de esta tarde, director y co-guionista de esta película. Lex, bienvenido a Muchas gracias, a los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Ha estado rebotando por todos lados la película, ¿no? Sí, rebotando a la buena, quiero decir. Se ha visto en distintos festivales, en distintas ciudades, en distintos países. Así es, sí, de hecho, pues bueno, es una película que filmamos en 2014 más o menos, ¿no? Sí. Como fecha de producción. Sin embargo, bueno, el estreno fue en 2015 y en festivales, ¿no? Y como bien dices, sí estuvo dando la vuelta en varias partes del mundo, ¿no? Y pues sí ha dado bastante de qué hablar por esta temática como ultraviolenta y todo eso. Por la temática y por la propuesta visual. Porque, digo, el cine de género, donde creo que está enmarcada tu película, Sí. Yo no estoy el derecho a desmentirme, por supuesto, pero yo creo que es cine de género, Sí, sin usarlo para nada de manera despectiva. La gente sabe que a mí todo este tipo de películas me encantan, siempre y cuando estén bien hechas, por supuesto, ya de ahí atrás, ¿no? Si nomás está puesta así al aventón, pues Claro. no, ninguna, ni las de Steve Carell, ¿no? pero el cine de género en México ha estado empujando y ha estado queriendo abrir un espacio que se le ha negado por muchos años, desde apoyos institucionales hasta cartelera, ¿no? El cine mexicano de género a veces sufre un poco de más para poderse hacer y para poderse ver. Tu película está en este nuevo empuje de películas de horror, de terror, ciencia ficción, thriller que se están haciendo en México, pero a diferencia de muchas otras, creo que basa tanto el discurso como la propia propuesta en lo gráfico de la propuesta. Es decir, es una película literal, es una película en donde no se está metaforizando ni estetizando nada de lo que tú quieres contar, y voy a hacer lo más claro que pueda, para que tú nos digas por qué está la película hecha y pensada de esta forma. Sí. Y voy a dar 2 ejemplos con los cuales con los dos ejemplos que te voy a dar tuve problemas. Unos fueron problemas amistosos, porque cuando vi Me quedo contigo, la vi como siendo parte del jurado del festival de Durango. Y Artemio Narro estaba el día de la deliberación, y Artemio Narro y yo hemos hablado muchas veces de su propia película, incluso aquí. Mi problema con su película es que estaba demasiado intelectualizada. Okay. Era una propuesta, no sé si la viste, era una propuesta No, todavía no la he visto. pues hasta cierto punto que también quería hacer gráfica. Un grupo de chicas de la clase media alta mexicana secuestran a un chavo en un bar de carretera, se lo llevan a su casa de campo y lo torturan de manera inmisericordia. Okay. Con una propuesta que el propio Artemio ha defendido y tiene toda la razón de defenderla, pero con la que yo tuve problemas porque estaba sobreintelectualizada. Por el otro lado, me acordé cuando estaba viendo tu película de Tenemos la carne.
la película de Emiliano Rocha Minter, que desde mi punto de vista quiere establecer un discurso parecido al tuyo, con un poquito, bastante menos de profundidad. Yo creo que se le va la mano a la hora de realizar la propuesta estética y se le olvida el fondo. Es una película muy de forma y con poco fondo. Y son dos películas que están cuidando también mucho su propuesta, a veces muy lejana, a veces muy estilizada, en el caso de Tenemos la Carne, como para no invadir de más al público. Claro. Y tú dices, no, yo sí voy a hacer todo lo gráfico que se pueda. Cuando uno ve la película, entiende por qué se tiene que enseñar todo lo que se enseña, si no al final no tendría ningún sentido. Sí, totalmente. Creo entenderla yo así, pero me gustaría que nos explicaras ese proceso. ¿Por qué de entrada necesitas hacer una película tan gráfica y tan literal? Mira, creo que todo empieza un poco en la inspiración para escribir, ¿no? Por decir, a mí me gusta pensar en temáticas o cosas así que no he visto en el cine mexicano. Esa es una gran inspiración para mí para partir, ¿no? De un punto. ¿Qué me hace falta ver en el cine mexicano? Uh-huh. Y bueno, a mí me hacía falta ver, soy fanático del cine extremo, ¿no? Sí. Del cine francés, del cine japonés, incluso norteamericano, que también hacen cosas bastante extremas. Y me hacía falta ver una película así mexicana, ¿no? Entonces esa fue como un punto de partida para esta inspiración y para querer narrar así. Otra es también, ese estilo es el que me gusta, ¿no? Me gusta que sea gráfico, me gusta que sea visible y palpable y hasta casi lo huelas, ¿no? En la pantalla. Entonces, pues sí, ese fue como el primer camino, ¿no? Para empezar a trabajar toda esta idea. Es curioso porque en realidad Atroz por ahí de, ¿qué te diré? Como 2013, más o menos, un poco, o sea, un año antes de que filmáramos, yo quería hacer una práctica cinematográfica de una tortura. Y no Una práctica tal cual. Una práctica, sí, o sea, filmarlo, ¿no? Y ver cómo quedaba. Ver cómo quedaba, exactamente. Y bueno, a la hora de contactar a los chicos de maquillaje y todo esto, de efectos especiales, pues bueno, ya era como tener una inversión, ¿no? Esta idea en un principio era soltar este clip en noticieros y cosas así como si fuera un video snuff, ¿no? Uh-huh. Que no tuviera créditos, que no tuviera como mayor producción, ¿no? Eso era lo que yo pensaba que quería hacer en ese momento. A la hora de involucrar a más personas, más talento, incluso dinero, ¿no? que yo puse de mi bolsa para hacer esta producción, dije, bueno, tal vez tenga más sentido que sea un cortometraje, ¿no? Y que no sea una pieza nada más violenta, que no se sepa, una pieza suelta que no tenga ni pies ni cabeza. Entonces, decidí meterle más carnita, ¿no? a esta historia. Y bueno, y se convirtió en el cortometraje, ¿no? Que se estrenó en 2013. Entonces, de ahí pasó, bueno, lo empecé a festivalear y todo, y empezó a tener mucha reacción entre público de festivales y audiencia y todo eso. Había gente que salía del cine. Había gente que, incluso jurado, que se sentía ofendido al ver la película, ¿no? Y eso era para mí también como unas pilas, ¿no? Y como decir, a huevo, ¿no? Ahora nos da los porqués. Sigue. Sí. Entonces eso para mí era un motor, ¿no? Toda esta reacción y todo lo que estaba generando este cortometraje. Uh-huh. Después, como al año y medio que filmé este cortometraje, le quería hacer una secuela, ¿no? También la escribí, todo eso, la filmé, y en ese momento me di cuenta que tenía 37 minutos de material que tenía que ver uno con el otro, ¿no? Uh-huh. Y decidimos enlatar esta segunda parte, nunca se soltó como cortometraje ni nada. Y bueno, los que vean la película podrán entender perfectamente de qué hablo. El primer cortometraje es el primer video, la primer cinta que encuentra la policía. Esta segunda parte es el segundo video. Y después, bueno, pues me puse a escribir como todo el contexto para formar un largometraje, porque ya teníamos todo este material. Se me hacía más fácil seguir adelante y juntarlo, ¿no? Que regresar y hacer reshoots o cosas así, ¿no? Entonces, esa fue la razón también por la que fue casi o sea, no eran planeado, pues, que fuera un largometraje, un ¿no? accidente feliz, digamos. Un accidente feliz, totalmente, sí. Los porqués, Lex, ¿por qué te gusta este tipo de cine extremo, como tú lo llamas? Y dos,
porque está padre, yo lo entiendo perfectamente, y digas lo que digas, comparto la opinión, porque está padre que el jurado diga, puta, esto no es cine. Sí, no, a mí me encanta, la verdad. O sea, lejos de ofenderme o algo así, me gusta que cause estas reacciones. Y me gusta este cine, ¿por qué? Porque para mí el cine tiene que transmitirte algo, ¿no? Definitivamente. Ya sea que veas una comedia romántica, o sea, que te haga sentir algo más bien, no transmitir algo, sino que te haga sentir algo. Para mí esa es la finalidad principal del cine. Entonces, a mí lo que me gusta transmitir a la gente es esta incomodidad y este dolor de panza, y, o sea, inquietar, ¿no? Y eso a mí me encanta que me hagan sentir las películas, ¿no? Entonces también por eso me gusta transmitirlo así. Porque luego dirá la gente que es muy fácil, yo creo que la queja, o no es la queja, es el argumento principal de alguien que dice, a mí no me gusta esto. Esto se hace de manera muy fácil. Claro. Y creo que no. O sea, creo que alcanzar un cierto tipo de propuesta con mucho o con poco presupuesto, y te hablo yo que he visto películas de Mexploitation, donde creo que también podríamos meter a tu propuesta de los 80, ¿no? Toda la secuela de Los Intrépidos Punks, que hay una tortura también al final, muy mal estructurada, pero que, como dices, te provoca esa reacción. Mucha gente dice, no me gusta porque eso es fácil de hacer. Es como el camino sencillo para contar una historia. Cuando, desde mi punto de vista, Atroz está demostrando que a lo mejor es sencilla de ver porque sabes que lo que está pasando ahí es literal, no tienes que reinterpretar nada, pero el guión acaba dando una vuelta que te dice todo lo que te acabo de enseñar tiene sentido por esto. ¿Qué opinas tú cuando la gente dice, especialmente hablando de efectos especiales y especialmente hablando de este toque snuff en donde la cámara de repente hay que reacomodarla y no sé cuántas tomas hay que hacer para que quede como tú quieras? ¿Qué sientes cuando la gente dice, eso no es cine, eso es muy sencillo de hacer, es muy sencillo de contar? Sí, creo que todo viene partiendo, como bien lo decías en un principio, de este menosprecio que existe ante el cine de género, que igual también muchos intelectualoides hablan del cine de terror como cine basura, como ¿no? Si fuera de cuarta. Exactamente, y como que nadie lo quiere hacer ni nada. Sin embargo, bueno, todo el mundo sabemos que siempre hay una película de terror en salas comerciales, deja tú que sea mexicana, de donde sea, siempre la hay, siempre tiene público, ¿no? Y bueno, nosotros, por datos del American Film Market, somos el país que más consume terror en el mundo. Entonces, yo creo que está mal visto, ¿no? O mal posicionada y mal informada la gente que opina ese tipo de cosas. Gente que ha hecho otro tipo de cine y por alguna razón le llega al terror, les encanta, ¿no? Porque también saben que tiene su chiste y tiene su encanto y tienes que saber hacerlo, ¿no? Para poder lograr algo, ¿no? Creo que ese es un punto. Por otro lado, sí, también siempre está el comentario de, pues que es muy fácil poner, o sea, el shock value, ¿no? Es muy fácil poner ahí la sangre volando y todo eso para espantar a la gente, pero yo creo que igual va más allá. Atroz, o sea, sí tiene todas estas partes gráficas y todo, pero más que eso es una crítica social, ¿no? La película es una crítica social que ahora sí que o cuestiona desde instituciones como la familia, ¿no? Hasta instituciones de gobierno y de investigación de asesinatos que no tenemos, o sea, estamos totalmente desprotegidos y descobijados ante una situación de esas, ¿no? No hay un seguimiento judicial que en realidad sea satisfactorio para un caso así, ¿no? Incluso la película empieza con datos duros reales. En aquel entonces, cuando la filmé, quizá ahora ya cambiaron, ojalá sean mejor. Ojalá sean mejor, yo creo que no, pero... Pero dice que el 96% de los asesinatos en México no son resueltos, ¿no? Entonces, ese fue un gran input también como para ir más allá. Y te digo, lejos de que sea solo el shock value y sí pusiste mucha sangre y todo, es esta crítica social. Claro, una crítica social que además está acomodada en el momento adecuado, que es donde yo aplaudo el guión. Porque sí, uno ve Atroz y surgen dudas, ¿no? No sabes si estás viendo, especialmente cuando entra todo el rollo de la familia, no sabes si estás viendo a una víctima o a un victimario. No sabes si, y hablo desde mi punto de vista, no sabes si el personaje está siendo justificado en determinada parte de la película o no. Es decir, hace lo que tiene que hacer una película, que es plantear dudas frente al personaje. Claro. Es mucho más fácil, y aquí sí yo respondo a la gente que es muy fácil hacer cine de terror. Es muy difícil hacer cine, en general. En general, sí. En general. Es muy fácil hacerlo fácil.
tener un personaje que no cambia, que es siempre el mismo toda la película, que se la lleva muy a todo dar y que tiene un final feliz para que la gente no salga incómoda. Exacto. Creo que el guión que hiciste junto con Sergio tiene ese juego de plantear una serie de dudas que al final no solo no son resueltas, sino que se multiplican por 100, que además esta multiplicación por 100 no existiría si la película no fuera tan gráfica como es. Claro. ¿Cuál sería? Bueno, dime. No, nada más quería hacer un comentario justo de esta evolución del personaje principal, que era también un reto y un reto que me quería poner, ¿no? De a ver, ya te tengo 45 minutos odiando a esta persona, ¿no? Uh-huh. Ya lo tienes, ya lo repudias, ya sabes cómo hizo sus asesinatos, cómo, o sea, literal, cómo pasó todo, ¿no? Ahora el reto era sentir pena por él o empatía por él en algún momento, no sé, ¿no? Entonces yo quería dar justo ese cuestionamiento, como tú lo dices, a la audiencia, ¿no? De a ver, ahora mi reto, ya te lo puse aquí, 40 minutos, ahora te la voy a cambiar y ve por qué está siendo así, por qué fue así, ¿no? Que es ahí donde yo tengo mi único problema con la película. El por qué no me gusta tanto, me gusta más la teoría de la conspiración que hables hacia el final. Creo que ahí está realmente el miedo que puedes comunicar a la gente, pero eso pasará cuando yo haga mi película, ¿no? Dirás tú, pues ya es tu película. ¿Cuál sería la sinopsis que tú quieres que la gente tenga desde ahora en caso de que no la hayan visto? Porque es una película que en México ya se ha visto también en festivales. Sí. Y es una película que se ha comentado mucho. Yo incluso he escuchado gente que habla de ella sin haberla visto. No voy a dar el nombre aquí. Pero, ¿cuál sería esta historia que tú quisieras que la gente supiera antes de entrar al cine? Pues, digo, ahí, como tú bien lo sabes, hay sinopsis comercial y sinopsis como autor. Por eso quiero ahorrarme la sinopsis comercial. Sí. No, pues para mí definitivamente es cómo cómo todos estamos a un paso de la maldad, ¿no? Que también muchos factores en nuestras vidas podrían hacer detonar esa maldad, ¿no? Pero todos en realidad tenemos la capacidad como de triunfar, como de sobresalir, como de ser unos verdaderos hijos de puta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las circunstancias de nuestras vidas y el entorno en el que crecemos es lo que nos hace ir para un lado para otro, pero todos estamos en esa delgada línea, ¿no? Y eso es lo que quiero mostrar, ¿no? Ok, hablando del Mexploitation, y toma esto como sé que no suena como un piropo, pero tómalo como un halago. Yo creo que tu película lo que hace es justo no sobreintelectualizar, como decía yo con Arterio, sino intelectualizar el Mexploitation, darle un sentido al extremo que estamos viviendo durante la película. Claro. ¿Tú crees que este tipo de propuestas gráficas y literales deberían tener, obviamente vas a decir que sí, pero yo voy a dar mi punto de vista también, deberían tener más espacio en contra de películas que, como decía yo hace rato, están acostumbrando al público no solo a no sentir, sino a siempre sentirse bien? Es decir, creo que el mundo en general está viviendo un periodo de cine comercial en donde nadie sufre, en donde todo el mundo se la pasa bien, en donde sabes que por muy mal que le vaya, Indiana Jones va a acabar salvando a la chava, que no te preocupas. Y creo que este tipo de propuestas deberían tener un poco más de espacio para el cinéfilo. Ya, o sea, olvídate para las cadenas, para que el cinéfilo explore esta otra gama de emociones, incluso de repulsiones, que debemos tener enfrente de todo tipo de películas. Sí, yo creo que sí, definitivamente no es que... Yo creo que debería de haber ventanas para todo. Claro, para todo, sí, ¿no? para todo. Desde luego, y que el público en sí tenga la libertad de elegir qué quiere ver, ¿no? Digo, habemos muchos que de repente vamos al cine y nos metemos a la que está a la hora que llegas, ¿no? No tanto porque la quieras ir a ver, pero salvo esos casos, creo que sí esa elección es muy importante, y también creo que pues la gente no consume lo que no conoce, uh-huh, ¿no? Entonces, si este tipo de películas, como muchas otras, incluso las que mencionas, que a lo mejor no tienen el mismo empuje que otras que tienen un distribuidor fuerte detrás, ¿no? Pues bueno, aunque veas el nombre ahí, pues no sabes si nunca te han puesto un cartel, al menos, ¿no? O sea, todo esto que implica una distribución, pues es difícil también que lo consumas si no lo conoces, ¿no? Por ese lado. Y por otro, lo que comentas de esta parte como intelectual del Mexploitation, pues sí, a mí me encanta el cine de explotación mexicano, ¿no? Y
Y también es una gran, formamos parte, nuestra cinematografía forma parte, tiene parte en eso. Claro, ¿no? claro. Entonces, sí, a mí no me ofende para nada, ¿no? Que venga por ahí. Sí, porque te lo digo y me voy a remitir de nuevo a la segunda parte de Los Intrépidos Punks. Una cosa es que alguien, como ocurre en la película, ¿no?, desate una venganza porque los punks mataron a su familia y ya, a que sí haya un ojo crítico sobre instituciones como la familia y las instituciones de seguridad en este país como lo es Atroz, ¿no? Claro. Esa era mi referencia. Me gusta que el Mexploitation tenga una razón extra de ser y creo que con Atroz pasa. Sí. ¿Cómo llega a las pantallas? O sea, ¿a cuánta gente hubo que convencer? ¿Y cuánta gente te dijo, no me gusta tu película, pero pues va a la pantalla? ¿A dónde va a llegar? ¿Cómo? Debe ser un proceso doblemente difícil siendo una película como la que tienes. Sí, bueno, creo que el hecho de que Atroz salga en pantallas comerciales son dos grandes pasos. No porque sea mi película, sino en general. En primera, porque una película independiente llegue a salas comerciales, ¿no? Que eso es casi imposible que suceda. Y otra también para el cine de género, para el cine gore, ¿no? El cine gore mexicano, que también llegue a una sala comercial. Creo que es como un doble logro ahí, un double achievement, sí, ¿no? Pues fue un trabajo, como te digo, la película tiene año de producción 2014, se estrenó en 2015. Desde entonces, la distribuidora, que es Cinenauta, estuvo, ¿no?, duro y dale. Intentaron también, bueno, dentro del consejo de la distribuidora, pensaron en aplicar en una oficina de distribución. Después dijeron, bueno, no, creo que por la temática y esto no lo hacemos así, entonces vamos a intentar otros caminos directos, ¿no?, con las exhibidoras y tal. Y o sea, hasta donde yo tengo entendido, siempre mostraron interés las exhibidoras en la película. Sin embargo, también como que dudan, ¿no? De repente, de bueno, es que sí, el morbo del mexicano es muchísimo y sí puede tener... El morbo deja. Claro, ¿no? Siempre está como eso, pero también de repente salían estrenos mucho más poderosos donde invertían todo su esfuerzo y su tiempo, ¿no? Entonces, eso la fue postergando. Ahora, curiosamente, pues bueno, nos dieron esta fecha de lanzamiento, 26 de octubre. Y justo platicando con gente de la distribuidora de Cinenauta y de Grotesque, ellos consideran, porque yo les decía, bueno, pues es que no sé si ya tenga, yo dudaba, ¿no? Decía, no sé si tenga sentido después de tantos años y que incluso ya acabó su ciclo de festivales, ¿no?, que salga al cine. Y ellos me decían, güey, tu película no tiene caducidad. O sea, ¿no? Y ha hecho tanto revuelo que en realidad no importa, ¿no? O sea, que tenga un año de producción distinto al que está saliendo. Claro. No importa. Hay mucha gente que la está pidiendo, ¿no?, todo el tiempo, de cuándo pasa en mi ciudad y no sé qué. Y a la fecha anunciamos los cines en los que va a estar. Y muchísima gente, oye, ¿y en Querétaro qué onda? ¿En Oaxaca cuándo? ¿En Veracruz cuándo? ¿Guadalajara, no? Pues bueno, ojalá se vayan rolando las copias para todos esos lados. Eso ya no depende de nosotros, ¿no? Sí, porque ahí sí el cine, y bueno, lo digo yo, por ejemplo, ¿estará en Cinépolis? Estará en Cinépolis y en Cinemex. Okay, sí. Ahorita les decimos las... Ok, ahorita las decimos sin problemas. Yo lo único que sé, y lo sé por Cinépolis, es que si determinado número de gente va y pide la película en su sede, ellos toman nota y hacen lo posible por llevarla. Sé que Cinépolis lo hace y sé que Cinépolis lo ha hecho. Ok. Entonces, es un buen tip. Sí, apunten, o sea, claro, vayan y pídanla. Estaría muy bien que llegara por default, ¿no? Es como el mecanismo deseable por todos, pero como en todo, si no lo tienen, pídanlo, ¿no? Entonces, ahí está, yo les paso ese... Ese es un muy buen tip, la verdad. Ese no consejo. La historia, bueno, ya lo dijiste. Todos estamos a un paso de la peor de las maldades. Y nosotros, en tu película, nos centramos en Goyo. Así es. Porque, número uno, ¿se llama Goyo por lo que creo que se llama? Sí, totalmente. Cuéntale a la gente. Bueno, es curioso porque también junto de este esquema de guerrilla en el que fue hecho la producción, obviamente no teníamos los recursos que quisiéramos, ¿no? O que queríamos o que nos hubiera gustado. Entonces, en aquel entonces, cuando el cortometraje que les comentaba, tenía un par de teléfonos de actores de confianza a los que les mandé el guión y me dijeron, no, pues ¿sabes qué? La neta no, está muy hardcore, está muy fuerte, está muy extremo y prefiero no hacerlo. Entonces ya se me venía ya había aceptado uno y se me cayó a la mera hora, ya se venía la fecha de rodaje donde teníamos todo planeado.
Entonces, pues bueno, también yo escribí el personaje, sabía cómo funcionaba, ¿no? Y esta psique que tenía. Entonces fue el momento donde dije, bueno, pues yo lo hago, ¿no? Yo me lo he hecho. Yo me lo he hecho. Entonces, cuando ya grabamos o cuando filmamos el resto de la película, pues bueno, como te decía, era más fácil seguir adelante que retroceder y conseguir un actor que lo hiciera. Entonces yo seguí haciendo el personaje principal. Perdón, se me fue porque se llama Goyo. Claro. Le vamos a contar a la gente por qué Goyo se llama Goyo. Y justo a eso iba. En el guión siempre estaba escrito como Lex, ya sabes, el diálogo de Lex, no sé qué, no sé qué. Entonces, ya en el momento y en la filmación, donde era la primera vez que se referían al personaje por su nombre, dije, no, pues está bien chafa que sea Lex. Le digan, ¿no? Lex, ¿no? Exacto, ¿no? Como que ya... Y sí, pues fue por Goyo Cárdenas, ¿no? Claro. Tal cual. No estoy retratando la biografía de Goyo Cárdenas, ni mucho menos. No. Es simplemente hay un dejo como tú que dices, bueno, he leído sobre Yo hasta Goyo me Cárdenas. reí, la verdad. Y sí, pues es por eso. Es por eso. Obviamente no quieres dar los nombres de la gente que te dijo, no le entro. No, preferirías no, que está bien. O sea, uno entiende, ¿no? Sí, que cada quien lleva su carrera por donde quiere. Pero, ¿qué dice el guión? ¿Dice todo lo que vemos? ¿O hubo cosas que a la hora de estar rodando en una película guerrillera como esta, dijiste, aquí metemos o aquí quitamos? O sea, ¿qué tan preciso es tu guión con una película tan gráfica como la que tenemos? No, yo creo que es muy preciso, ¿eh? Y de hecho escribo tal cual, porque también no me gusta, justo con este esquema de guerrilla, creo que la clave para que funcione y para que la gente se sume es que no les digas mentiras, ¿no? Que siempre les hables con la verdad. Entonces, partiendo desde ahí, el guión, lo que leen es lo que va a hacer, ¿no? Ahora, también el esquema de guerrilla no quiere decir que sea improvisación, no. ni que sea, ya sabes, simplemente lo único que cambia es que no tienes los recursos económicos para hacerlo. Entonces, todo llevaba una planeación, todo tenía storyboard, todo estaba hecho como se debería de hacer, ¿no? Y por eso es de que sí está muy centrada la película en cómo está el guión. Yo haría el póster de la película con el storyboard. Estaría chido. Yo pondría una secuencia entera. ¿Sabes cómo quedaron esas hojas? Me imagino que quedaron manchadas de todo tipo Tengo de ahí mugres. Sí. ¿Qué tantas mugres usaron para los efectos especiales? Hijo, Eso, digo, estamos hablando de un caso muy serio, un caso que además puede ser real. Sí, desafortunadamente. Y que es real por muchos lados. Y un caso que está comunicándonos ansiedad, miedo, inseguridad, ¿no? Esa es la finalidad de la película, ¿no? Meternos en ese estado de ánimo y pegarnos en el estómago. Repito, con un guión que da una vuelta sumamente... da una vuelta muy bien ejecutada. Lo voy a dejar así para no vender la historia, sobre todo, ¿no? Pero con todo eso y con toda la intención, como dices, de provocar incomodidad en la gente, debe ser tremendamente divertido filmar esto. Sí, totalmente. Digo, o sea, también... el detrás de cámaras debe ser una comedia enfrente de una cosa tan gráfica y tan violenta como la que presentas. Nos pasaron todo tipo de anécdotas en el rodaje. Digo, por comentarte alguna... la película empieza con un accidente de tránsito donde atropellaron a una chica. Entonces, pues bueno, el carro que usamos para eso es mi carro, o era mi carro en ese momento. Entonces, fuimos a comprar un parabrisas a un lote de carros que estaba roto, nos costó 50 pesos, y se lo puse encima a mi carro, desde luego no iba a romperle el parabrisas. Lo subimos así al camellón, una llanta, le pusimos una piedra en el cofre para que se viera medio chueco, y estuvimos... cada que andábamos en la calle con Abigail, la productora, era de ahí chocaron, no sé qué, y a recoger los vidriecitos, los cachitos de plástico, de todo lo que queda en los choques. Así estuvimos como bendita Ciudad de México. Sí, totalmente. Entonces, ese día del rodaje, pues bueno, ya habíamos hablado con gente de seguridad de la colonia donde se filmó, que fue al sur de la ciudad. Y pues bueno, ellos ya estaban enterados, ¿no? De lo que estaba pasando y todo. Sin embargo, había gente que pasaba, ¿no? Claro. Ya empezamos muy temprano, empezamos a tirar como a las 7 de la mañana, o sea, llegamos ahí como 5:30 o algo así, pero empezamos a tirar como a las 7 de la mañana. Y conforme iba amaneciendo, la gente se iba acumulando, ¿no? Ya sabes, entonces había así señoras que dicen, la chica se está moviendo, no la tapen, ¿por qué la tapan? O llegó un taxista con unas veladoras, ¿no? Wow. Así como cosas súper... Otra señora también súper indignada porque estaban unos actores policías
y estaban sentados de repente en Sin la hora hacer del nada, lunch sí. o tal, ¿no? Y estaban comiéndose su torta. Y así, es que ellos están tragando en vez de hacer algo, ¿no? Entonces, así como te digo, sí, fue muy divertido hacerlo. También un poco el formato te limita, ¿no? Como hay unas partes de cine tradicional y otras como found footage. Sí. Entonces, estas partes del found footage te limitan mucho a dónde poner la cámara, ¿no? Y tiene que tener una continuidad para que tenga sentido. Y digo, sin embargo, yo rompo un par de reglas de ese formato ahí, Claro. ¿no? Pero las rompes sabiendo que las exactamente, rompes. Sí. sabiendo que las rompes, ¿no? Pero en general trato de que esté dentro de un contexto creíble, ¿no? Y que no te rompa, que no te distraiga ese tipo de detalles, ¿no? De la historia, que es lo importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el rodaje? La película tiene precisos minuto 15, minuto 20 Sí, más o menos. de duración. Sí, pues de rodaje fueron contando desde que hicimos el primer cortometraje, que como les digo, forma parte de la película, fueron 11 días de rodaje. Ok. O sea, sí fue en realidad muy poco, ¿no? Y los efectos especiales, ¿cómo los manejas con tan poco presupuesto? Pues, porque creo que parte del reto de hacer cine extremo con muy poco presupuesto es que el cine extremo se vea lo más real posible. Claro. Pero sabemos que no tienes dinero, que tuviste que recoger vidrios de otros, de choques reales. De choques reales. Ahí está el toque medio snuff, Sí. ¿no? O sea, aquí se usaron vidrios reales. O sea, hay una contradicción ahí. Te lo digo porque los efectos comunican lo que tienen que comunicar. Uno sabe que está viendo una ficción, pero de repente el ojo se va y dice, a ver, no, estamos rebasando una línea que Claro. normalmente el cine no rebasa. Pero el cine la rebasa cuando tiene presupuesto y esta película no tiene presupuesto. Sí, bueno, esta película costó 140,000 pesos. Y te puedo decir que la mayoría del recurso fue, como eran jornadas bastante largas de trabajo, o sea, sí tratamos de consentir a la banda que está Claro. involucrada, ¿no? De que coma bien. Incluso hasta te funciona porque tienen más pila para entrarle, ¿no? A más horas, a horas extras y todo esto. Entonces, la mayoría del presupuesto se fue en eso y justo en los efectos que queríamos que el dinero se viera en la pantalla, ¿no? No gastártelo en cosas que están ahí superfluas o volando por caprichos o qué sé yo, ¿no? O sea, quisimos enfocar el dinero en lo que se viera en la pantalla y en lo que considerábamos importante en ese momento, ¿no? Todos son locaciones. Todos son locaciones, sí. Más o menos, ¿qué partes de la ciudad? Pues fueron mucho al sur, como por Tasqueña, la colonia Educación y así. En el centro de la ciudad también, en la Merced y eso, hay pietaje. En Tlalpan por el Metro Viaducto también ahí hay una parte que es como una bodega donde torturan al personaje principal. Y por la Raza también filmamos algo. Pues más bien estuvimos sí, dando vueltas. Hay una parte de un table dance que fue en Garibaldi, ¿no? Entonces, pues sí, ahí también era un poco no lo que nos quedara, sino lo que conseguíamos y armar justo el plan de trabajo con esos días para no tener que trasladarnos mucho y perder mucho tiempo en eso, ¿no? Entonces tratábamos de hacer lo del sur, todo lo del sur, lo del centro, todo lo del centro, ¿no? O así, para no tener que movernos tanto. Dos cosas. Esta crítica que haces a las instituciones, cuando ocurre, cuando aparece el golpe final, yo pensé, El Día de la Bestia, que es una de mis películas favoritas, tiene por ahí un poquito de más o menos este ejercicio, ¿no? Que tienen ciertos grupos radicales. Bueno, como todo grupo radical, hay cierto dejo de ignorancia, pero hay unos más que otros, ¿no? Entonces, si tú recuerdas, El Día de la Bestia tiene una especie de historia paralela en donde hay una especie de comando civil que va apaleando mendigos y pordioseros. Tu película no entra a eso, pero está un poco relacionada con este tipo de acciones, ¿no? Y abre, repito, una teoría de la conspiración que le da mucho sentido a todo el sentido del mundo de lo que acabamos de ver. Claro. ¿Qué tanto te interesaba penetrar en esa crítica a ese tipo de acciones pseudoterroristas, le voy a llamar así? Sí, o de ultraderecha. O de ultraderecha, sí. Sí, mira, a mí se me hacía muy importante tocar este tema justo cuando estaba en esta época de escritura y de desarrollo de guión y así, un poco como haciendo investigación, ¿no? Que se hizo mucha de psique, de asesinos seriales y todo esto. Me tocó ir a presentar México Bárbaro 1 a Bogotá.
Entonces, pues bueno, ya ves que en Bogotá se habla mucho del paramilitarismo y todo esto. Bueno, en Colombia en general. Bueno, existe. Existe, sí, claro. No es de que sea un mito ni nada, sino existe. Entonces me contaban, a mí me llamó muchísimo la atención. La verdad es que olvidé el nombre de esta persona. Fue en una plática, en una cena. Pero me comentaba, él era de Bogotá y me decía que, me dice, cuando oscurece a onda 7 de la noche, ve afuera del periódico principal, que era El País, me parece que se llama. Me dice, y todos los indigentes se van a poner afuera de ese edificio porque en el centro es el único que tiene circuito cerrado por fuera. Okay. Me dice, entonces sigue pasando que los desaparecen, ¿no? Y ellos se van ahí al menos para que vean si pasan y los levantan o los desaparecen, sepan que ahí estaban, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención. También recuerdo que estaba muy en boga cuando fue el Mundial en Brasil, que también se hablaba de que había desapariciones incluso de niños, ¿no? Que pedían dinero en la calle y todo para que cuando fuera el Mundial se viera bonito, ¿no? Digo, tampoco es que nos conste, pero se hablaba de eso. Se hablaba, ¿no? Sí. Y entonces a mí me llamaba mucho la Alex atención. de la Iglesia lo pone. Exactamente, una película ¿no? del siglo pasado. Y ha existido también aquí en México, sí, ¿no? Entonces, seguro. sí me interesaba mucho ese tema, ¿no? De hablar de paramilitarismo y todo esto. Por lo menos dejar la pregunta y que la gente discute el tema, ¿no? ¿no? Y luego, el tema del famoso feminicida de Ecatepec, que es un asesino en serie también, y es un asesino que actúa con una violencia no solo desmedida, sino que ya está en el nivel de lo incomprensible. Tu película empata en circunstancias extras a ella, ¿no? La película no alaba al asesino en serie, todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. Pero creo que deberías entender, creo que hay que entender que la película adquiere una relevancia extra a lo que ya se le hizo y lo que estamos platicando cuando aparece un caso como este. Se puede hablar de este tipo de temas a través de películas como la tuya, es decir, este tipo de propuestas le ayudan a una sociedad como a la mexicana de hablar de problemas reales y tangibles como el feminicida de Ecatepec sin que lo retrate, sin que haya ningún vínculo. Quiero que quede muy claro para la gente, no estoy vinculando a los dos casos, ni estoy diciendo que una cosa provoque la otra. Simplemente la circunstancia del estreno se junta con el descubrimiento de este personaje que bueno, estamos tratando de entender por qué hace lo que hace y está evidenciando también que la salud mental en este país está completamente descuidada. Sí, totalmente. ¿No? O sea, hay muchos factores que involucran a un asesino en serie que de alguna forma tu película también se mete al tema de la salud mental, ¿no? ¿Qué habría pasado con este personaje en un país que considerara la salud mental como algo primordial, como creo que debería de ser? ¿Qué sientes a la hora de que estas circunstancias ocurren alrededor de una propuesta como Atroz? Pues mira, creo que, es un infortunio que esto suceda y que siga sucediendo. O sea, para mí, creo que la violencia donde debería de existir es en el cine, ¿no? Sí. En la ficción y no en nuestros hogares incluso. Ni en las calles. En las calles, ¿no? Y sí, como bien lo dices, esta película no alaba ni incita a la violencia, sino es un retrato de una realidad, ¿no? Yo no tengo nada en contra de, como ahorita creo que decías, de que se toquen estos temas, a lo mejor no retratando ni nada. Creo que sí es algo que se tiene que hacer cuidadosamente. Sí. Pero también siempre ha pasado y desde más o menos desde el estreno en festivales de Atroz, me acuerdo mucho que pasó este caso de que aquí en Circuito Interior arrojaron una chica trans desde el piso de arriba. Sí. Y acaba de pasar esto. Entonces, bueno, en mi película hay algo no parecido, pero bueno, también hay violencia en contra de una chica trans. Y también decía, bueno, es que sí parece que hasta uno lo hace, ya sabes, como sabiendo lo que va a suceder, ¿no? Y pues no es el caso. En este caso tampoco, como bien lo dices, no tiene nada que ver. La película se hizo hace varios años. Ahorita sale lo del feminicida. Y pues yo creo que sí es interesante que se retraten este tipo de temas porque... Y al menos en mi caso, que se retraten como son, ¿no? Claro. Porque así es como pasa en esta mente de este tipo de personas. Y acabo de ver, no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que tiene con el médico legista. No la he visto. Bueno, a mí me impresiona muchísimo cuando le preguntan sobre su infancia. Y él habla de la madre. Él habla de su mamá. Lo leí. Sí. Exactamente. Cómo se refiere a su mamá y todo eso. Cuando yo estaba haciendo esta investigación de perfiles de asesinos seriales,
todo enfocaba justo a la infancia que tenían, ¿no? Y se ve este personaje cómo tiene un odio hacia su madre y por lo tanto hacia las mujeres, que él lo expresa, ¿no? Ni siquiera es que lo tengas que descifrar. No lo disfraza, ¿no? No lo disfraza ni nada, ¿no? Lo expresa totalmente. Entonces, justo ahí también por eso esta parte de atroz, de la parte del porqué de las cosas, ¿no? También sí hay investigación. Porque mucho me indicaba hacia allá, ¿no? Todo, pues bueno, Jeffrey Dahmer o qué sé yo, ¿no? Muchos de los... El propio Goyo, ¿no? El propio Goyo. Todos tienen que... Y es que sí es una parte donde nos estamos formando, que eres una esponjita, ¿no? Y todo, ya sea bueno o malo, todo, y después se ve reflejado, ¿no? Ya en la edad adulta, pero todo empieza desde ahí, ¿no? Sí, pues bueno, creo que llegamos a donde yo quería llegar, por ti, obviamente. Atroz lo que está pidiendo es que la gente vea una película que está hablando de cosas que están ocurriendo, claro, para que las platicamos y podamos entender en qué tipo de sociedad estamos viviendo y cómo podríamos en algún momento corregir algunos de los caminos que sabemos que están torcidísimos. Ahí es donde yo veo la enorme propuesta de tu película, con todo lo gráfica que es, que a mí no me molesta que sea gráfica, me molesta que sean gráficas cuando no me dicen nada. Claro. ¿No? Cuando son simplemente así retazos de, ay, mira, te voy a enseñar una tortura de 10 minutos. Ajá, pero ¿con qué vas a rematar? Claro. Exacto. Y creo que el remate de Atroz no solo justifica, sino que profundiza todo lo que cuentan alrededor de la película. Decimos los cines, ¿no? Donde se puede ver, porque repetimos, es un doble logro. Entonces, ya que está en los cines, vayan a ver Atroz, y coméntenla, platíquenla. Si no les gusta, creo que es parte de la idea. Claro, totalmente. ¿No? Sí, nosotros estamos abiertos a comentarios y nos gusta escuchar ese feedback también. Digo, hay gente que ha ido con la expectativa también que le encanta el cine gore y que no sale del blog del narco.com y tal. Y dice, no, pues yo me la imaginaba mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, es de todo, ¿no? Hay mucha gente que se sale, hay mucha gente que se siente ofendida. Yo les repito, yo no estoy haciendo ni ninguna... ni promoviendo la violencia, ni mucho menos. No, simplemente estoy contando una historia y veámoslo como cualquier otra película desde el punto de vista de ficción y pues de algo que se quiere generar un tema de qué hablar, ¿no? Muy bien. ¿En qué cines va a estar? Va a estar, hasta ahorita los que tengo confirmados es Cinépolis Forum Buenavista y Cinépolis Aragón, y en Cinemex Reforma, Insurgentes y CNA. Ok. Está más o menos repartido. Está más o menos repartido, sí, ahí en el centro, en el sur, en el norte. Si no, pues es cosa de ir a preguntar, checar bien Cinépolis. ¿Tiene redes sociales la película? Sí. ¿Te puede preguntar a ti? Sí, claro. A mí me encuentran como Lex Ortega en el Facebook, o también en la de la película, que es Atroz Film, ¿no? Así encuentran en las redes de la peli, y ahí de todos modos la estamos publicando cuando tengamos como actualización y todo, se va publicando ahí, ¿no? De nuevas fechas, y se abren nuevos cines y nos dan otras salas, qué sé yo. Ok. Pues ahí está la propuesta de Atroz, dirigida por Lex Ortega, coescrita con el buen Sergio Tello. Ya está en cines, ya la pueden ver. Yo incito a que lo hagan para que estos temas se platiquen, se vean, para que vean otro tipo de cine también, ¿no? Yo creo que tiene muchos valores la película. No es para disfrutarse, es para padecerse, pero esa es la idea. Sí, totalmente. No, esa es la idea. No todas las películas tienen que hacernos sentir bien. ¡Qué hueva! Exacto. Así, qué bueno que haya de hueva, todo. Que tiene que haber de todo para todos. Mucha suerte, Lex. Muchas gracias. Están los micrófonos abiertos cuando quieras. Gracias. Y saludos a todo el auditorio. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Estrenos. Con Eric Estrada. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.